Buen día, en el presente video hablaremos sobre la adaptación neonatal, en donde esta está representada principalmente por un conjunto de actividades, cuidados, intervenciones o procedimientos dirigidos a los niños en el proceso de nacimiento. Esta procura el bienestar general del recién nacido, reduciendo posibles riesgos, daños o complicaciones. La adaptación neonatal está representada por el conjunto de modificaciones cardiohemodinámicas, respiratorias y de todo orden, en donde principalmente su éxito depende fundamentalmente del adecuado tránsito de la condición intrauterina a la vía en el ambiente exterior. Para realizar esta adaptación neonatal se debe tener en cuenta unos pasos muy importantes. Entre ellos están: al recibir al recién nacido se debe observar si respira o no. Si no respira, se debe deducir que es por asfixia fetal o por depresión farmacológica. La primera respiración puede tardarse unos 30 segundos. Mientras esto pasa, se debe estimular vigorosamente el tronco y los miembros. También se debe contar la frecuencia cardíaca en los primeros segundos mediante la palpación de los pulsos arteriales del cordón. Lo segundo que debemos hacer es valorar la vitalidad entre 1 y 5 minutos. Esto se evalúa mediante un Apgar, en donde está principalmente evaluado por esfuerzos respiratorios, frecuencia cardíaca, color, respuesta o estímulo oronasal y tono. Esto tiene un puntaje de 0 a 2, donde podemos indicar cómo está el bebé. También se debe proteger la adaptación a la vía extrauterina del recién nacido, en donde se debe evitar la pérdida de calor. Para esto se debe mantener la temperatura entre 36.5 a 37.5 y debe evitarse las pérdidas de calor por compasión. A continuación daré una breve introducción del procedimiento de la adaptación neonatal, mientras nuestra compañera Andrea ya nos explica mucho mejor este procedimiento. Entonces, para ello se debe tener en cuenta que durante los primeros minutos de vida se debe esperar el momento oportuno para pinzar el cordón umbilical. También debemos tener en cuenta que en el cordón umbilical, en el lado materno más cercano al periné, indica que el pasaje de sangre desde la placenta del cordón al cuerpo del recién nacido se ha completado y la función ha cesado. También se debe asegurar el vínculo de la madre y el recién nacido, donde la madre debe identificarlo. Allí debemos decir con el apellido de la madre al bebé. También debemos determinar el género del recién nacido. Debemos realizar un acercamiento piel a piel con la madre. Debemos aspirar primero la boca, luego la nariz. Y también debemos realizar antropometría y valorarlos según la edad gestacional y las funciones de adaptación. Al nacer, el tamaño es determinado con la precisión mediante medidas simples como el peso, la talla, el perímetro cefálico y el perímetro torácico. También se debe tener en cuenta que se deben tomar muestras para el tamizaje de hipotiroidismo congénito, prueba de TSH. También se debe tener en cuenta que se debe tomar pruebas de laboratorio como BDLR y también se debe tener en cuenta otras pruebas de laboratorio que puedan estar indicadas según los antecedentes maternos identificados. Hola, mi nombre es Andrea Fajardo Duarte y hoy voy a explicar el procedimiento que se realiza al recién nacido al enfrentarse a la vida extrauterina, lo que se denomina la adaptación neonatal. Entonces, lo primero que se hace es apenas el recién nacido se enfrente al medio extrauterino, lo primero que se va a hacer entonces es con una perilla se van a extraer las secreciones de la boca y después de las fosas nasales. Se puede hacer por medio de una perilla o manualmente, pero en este caso pues es una perilla. Después se va a secar al recién nacido cuidadosamente, se va a secar la cabeza, se empieza por la cabeza, la cara y después eh, el resto del cuerpo. Se tiene que tener en cuenta que el campo con el que se seca debe estar tibio y seco. Después de esto se va a estimular. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a frotar la espalda
para que él reciba un estímulo y reaccione. ¿Listo? Después se va a realizar el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, se va a pinzar y se va a cortar. ¿Listo? Se corta y después se va a poner en contacto con la madre, piel con piel si se puede, y cuando la situación clínica lo permita. Bueno, como se sabe, al recién nacido en sus primeros minutos de vida se le realiza una valoración en el APGAR. Entonces se va a realizar en el minuto 1. Este lo que va a indicar es la condición con la que nace este bebé y se va a realizar en el minuto 5. Este lo que va a indicar es cómo el bebé ha reaccionado a las maniobras que se le han realizado. Entonces, dentro de los puntajes, para el minuto 1 se dice que una adaptación buena está entre 8 a 10. Una adaptación media está entre 5 a 7 y cuando el bebé está intensamente deprimido se va a dar un resultado entre 0 y 4. Esto del resultado, dentro de los resultados para el minuto 1. Dentro de los resultados para el minuto 5 está una adaptación buena de 9 a 10, una adaptación media de 7 a 8 y cuando el bebé está intensamente deprimido, el resultado va a estar entre 0 a 6. Adicional a esto, también se tiene que realizar una toma de sangre del segmento del cordón. Entonces, con una aguja se va a extraer una cantidad de sangre del cordón umbilical. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de cómo se debe tomar correctamente la muestra. Como podemos ver acá, esta es una muestra en la que las gotas de sangre no llenan correctamente el círculo y adicional a eso no atraviesa el papel, entonces esta va a ser una muestra no válida. Y como podemos ver acá, las gotas de sangre llenan perfectamente el círculo y adicional a eso atraviesan el papel, entonces esta va a ser una muestra válida. Bueno, vamos a medir ahora la altura o la talla. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner al recién nacido de cúbito supino con las piernas extendidas. Lo que vamos a hacer es que vamos con la cinta métrica, la vamos a desplegar desde la cabeza hasta el talón. Como se puede ver, este bebé mide 41 centímetros. Ahora, para el peso, entonces lo vamos a poner en una balanza, tiene que estar correctamente calibrada y ella nos va a arrojar el peso. Y por último, vamos a medir el perímetro craneal, entonces este se va a medir. Se toma la cinta, se va a poner por encima de las cejas, por encima del pabellón auricular y alrededor del occipucio. Así. Y alrededor del occipucio. Y listo. Ahora, continuando lo anterior, tenemos el perímetro torácico. Entonces, para este vamos a colocar al neonato en una posición de cúbito supino y la cinta métrica alrededor del torso desnudo del lactante. Entonces, este ir a la altura de los pezones y por debajo de las axilas. Ahora debemos de limpiar al recién nacido y vestirlo. Ya tenemos en cuenta anteriormente que debemos evitar la pérdida de calor. Ahora tenemos que registrar los datos en la historia médica y debemos iniciar el vínculo afectivo madre-hijo y la lactancia materna. Entonces, estos dos forman parte de un lazo que se va a formar con la madre y con el hijo después de la madre de haber tenido todo su proceso de gestación y van a formar este primer lazo que va a ser muy importante durante todo el desarrollo de el niño. También debemos de tomar TSH y debemos tener en cuenta también el perímetro del cráneo. Este casi siempre es igual o superior en 2 centímetros al perímetro torácico hasta los 2 años. Ahora, para la estimación de la edad gestacional, para eso tenemos dos métodos. El primero es el método de Valar. Digamos, en este cada uno de los criterios, tanto físicos como neurológicos,
van a tener un valor entre 0 y 5 y la puntuación total varía entre 5 y 50, digamos con correspondencia a la edad gestacional, que esta varía entre las 22, 26 y 44 semanas. Entonces, para esta tenemos los criterios de piel, laguno, superficie plantar, mamas, la oreja, los genitales masculinos y femeninos. Entonces, digamos, estos van variando. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de piel. Entonces, digamos, si esta es pegajosa, si es así como muy quebradiza, ¿sí? Digamos, si es gelatinosa, digamos, por el otro lado, si es, digamos, con áreas pálidas y agrietadas, ¿sí? Con, digamos, que se pueden ver venosidades. En el laguno, digamos, si este es escaso o digamos si es abundante o es fino, digamos en la superficie plantar, digamos que este pues será mayor a 50 milímetros y sin pliegues o digamos tiene que ser, por ejemplo, con pliegues en los 2 tercios de anteriores, por ejemplo que los pliegues cubran toda la planta, en las mamas, que digamos estas sean apenas perceptibles, o digamos que por ejemplo sean sobrelevadas entre 3 y 4 milímetros, en los ojos, digamos por ejemplo los párpados digamos abiertos y en la parte también de las orejas, el pabellón que digamos sea liso, o por ejemplo digamos también digamos que el pabellón sea incubado pero digamos blando, con un despliegue rápido o con un despliegue. Ahora, para nuestra segunda prueba, tenemos el método de Capurro. Entonces, debemos tener en cuenta al final que para poder calcularlo, tenemos un número base que es 204. Debemos de sumarlo a nuestra constante P, que es la suma de nuestros puntajes. Y debemos dividirlo entre 7. Para eso también tenemos una tabla que nos va a dar el aproximado de su edad. Entonces, este es, por ejemplo, postmaduro, que está entre las 42 semanas o más. A término, si digamos está entre las 37 y las 41 semanas. Prematuro leve, si digamos está entre las 35 y las 36 semanas. Prematuro moderado, si digamos este está entre las 32 y las 34 semanas. Y prematuro extremo, si este está menor a las 32 semanas. Ahora, entonces, nuestro primer ítem es la forma de la oreja. Entonces, si esta es plana, sin incurvación, nos va a dar 0. Ahora, si esta es, digamos, con el pabellón externo, parcialmente incurvado, tenemos 8. Ahora tenemos todo el pabellón incurvado de todo el borde superior, este nos va a dar 16. Y ahora el pabellón totalmente incurvado, o sea, de toda la zona, vamos a tener 24. Ahora, el tamaño de la glándula mamaria. Entonces, si esta no es palpable, 0. Si digamos esta es palpable, menor a 5 milímetros, vamos a tener 5. Si digamos esta es palpable entre 5 y 10 milímetros aproximadamente, esta nos va a dar 10 de puntaje. Y digamos si esta es palpable a 10 milímetros, digamos ya tenemos un puntaje de 15. Ahora en la formación del pezón, entonces digamos si este es apenas visible, sin areola, tenemos un puntaje de 0. Digamos, este es un diámetro menor a 7,5 milímetros. Digamos, la areola es lisa y es chata. Tenemos un puntaje de 5. Digamos, si el diámetro es mayor a 7,5 milímetros y la areola es punteada, con el borde no elevado, ¿sí? Digamos, toda la área externa, el puntaje es 10. Digamos, si el diámetro es mayor a 7,5, la aureola es punteada y el borde de esa zona es levantado, tenemos un puntaje de 15. Ahora, en la textura de la piel, entonces, si esta es muy fina y gelatinosa, pues tenemos 5. Si digamos esta es fina y lisa, tenemos un puntaje de 5. Digamos esta es como más gruesa y tenemos una discreta descamación superficial, tenemos un puntaje de 10. Digamos si esta tiene grietas gruesas, superficiales, ¿sí? Con demacración digamos, de manos y pies, este nos va a dar 15. Digamos, estas son grietas gruesas, profundas y, digamos, son apergaminadas, tenemos un puntaje de 20. Ahora, por último, tenemos el pliegue plantar. Entonces, cuando no hay pliegues, tenemos un puntaje de 0. Digamos, cuando tenemos marcas mal definidas, ¿sí? Como de la mitad anterior, tenemos un puntaje de 5. Digamos, si tenemos marcas bien definidas en el cuarto anterior y en los surcos digamos, un medio anterior, tendríamos un puntaje de 10. Digamos, tenemos un surco en la mitad anterior,
tendríamos un puntaje de 15, y ahora si tenemos un surcos en más de la mitad anterior, tendríamos un puntaje de 20. Profundas y digamos son apergaminadas, tenemos un puntaje de 20. Ahora por último tenemos el pliegue plantar. Entonces, cuando no hay pliegues, tenemos un puntaje de 0. Digamos, cuando tenemos marcas mal definidas, ¿sí? Digamos de la mitad anterior, tenemos un puntaje de 5. Digamos si tenemos marcas bien definidas en el cuarto anterior y en los surcos de digamos un medio anterior, tendríamos un puntaje de 10. Digamos tenemos un surco en la mitad anterior, tendríamos un puntaje de 15, y ahora si tenemos un surco en más de la mitad anterior, tendríamos un puntaje de 20. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts. Después de hacer todo el proceso de la adaptación neonatal, como grupo de trabajo tenemos en cuenta algunas indicaciones más importantes en este proceso para el recién nacido por parte de enfermería. Por eso quisimos enlistar las más importantes y se las vamos a mencionar. Las que siempre se deben tener en cuenta: la administración de la vitamina K, 1 miligramo intramuscular, y si es de bajo peso 0,5 miligramos. Siempre realizar la profilaxis oftálmica. La solución es de 2,5% de yodopovidona, una gota en cada ojo. Siempre realizar el aseo general y vestir adecuadamente, pero en este proceso no se quita el vermis gaseoso. Siempre también verificar la permeabilidad rectal. También alojamos junto a la madre el recién nacido y se inicia inmediatamente la lactancia materna a libre demanda. Pero esto no debe superar las 3 horas de intervalo. Después de comer, el niño o la niña deben ser colocados de decúbito lateral derecho, siempre evitando la posición prona. Siempre también se debe controlar todos los signos vitales, tanto de la gestante como del recién nacido. Mantener la temperatura adecuada de 36,5 a 37,5 grados centígrados con poca luz en la vida extrauterina. Vigilar el estado del muñón umbilical con una previa profilaxis con antiséptico, alcohol yodado o yodopovidona, evitando las soluciones mercuriales. Verificar la presencia de deposiciones orinas dentro de las 12 horas posteriores al parto y hacer valorar por el médico en casos de vómito o cialorrea o la presencia de otros signos. También se verifica permanentemente las condiciones higiénicas y de vestido mientras esté en estado de hospitalización.